Buenas tardes, mi nombre es Karen Dayan Bedoya González, mi ID es 771865 y hoy les hablaré del derecho internacional humanitario desde su origen, fundamentos y su crucial rol en la protección de conflictos armados. Bien, el derecho internacional humanitario, también conocido como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados, tiene sus raíces en la necesidad de establecer normas y regulaciones para limitar el sufrimiento y proteger a las personas que no participan directamente en los conflictos armados, como civiles y prisioneros de guerra. A lo largo de la historia se han desarrollado principios y reglas con el objetivo de humanizar la guerra y minimizar sus impactos. Algunos de los hitos históricos en el desarrollo de los derechos internacionales humanitarios incluyen leyes y costumbres antiguas, es decir, que a lo largo de la historia diferentes civilizaciones han desarrollado normas y prácticas para limitar la brutalidad en la guerra. Por ejemplo, las costumbres de la guerra en la antigua Grecia y Roma incluían restricciones sobre el tratamiento de los heridos y los prisioneros de guerra. Hay que resaltar a Hugo Grocio. En el siglo XVII fue un filósofo y jurista holandés que abogó por la idea de que incluso en tiempos de guerra existieran leyes y reglas que debían ser respetadas. Sus escritos influyeron mucho en el desarrollo posterior del derecho internacional humanitario. Las conferencias de La Haya fue un pilar importante en el origen de los derechos internacionales humanitarios. Este fue en 1899 y 1907. Se llevaron a cabo dos conferencias en La Haya, Países Bajos, con el objetivo de establecer reglas internacionales para la conducción de la guerra. Estas conferencias resultaron en la creación de las convenciones de La Haya, que contenían normas sobre el tratamiento de heridos y prisioneros de guerra, así como la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado. La Cruz Roja fue fundada por Henry Dunant en 1863 y desempeñó un papel crucial en el desarrollo del derecho internacional humanitario, al proporcionar asistencia humanitaria en tiempos de guerra y abogar por la protección de las víctimas de conflicto armado. La Cruz Roja y la Media Luna Roja han desempeñado un papel fundamental en la promoción y aplicación del derecho internacional humanitario. Ahora bien, hay que tener en cuenta las convenciones de Ginebra. En 1949 se adoptaron las convenciones de Ginebra, que establecieron reglas más detalladas para la protección de las víctimas de conflictos armados, incluyendo a los heridos y enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Estas convenciones se han convertido en piedra angular del derecho internacional humanitario moderno. En un conjunto, estos eventos y desarrollos a lo largo de la historia contribuyeron al surgimiento y la evolución del derecho internacional humanitario, que tiene como objetivo regular, proteger a las personas que se ven afectadas por los horrores de la guerra y limitar el sufrimiento innecesario en los conflictos armados. Pero bueno, ahora entremos al concepto del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas y principios legales que regula la conducta de los estados y otros actores en conflictos armados, con el propósito de proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades o han dejado de hacerlo. Su objetivo fundamental es mitigar el sufrimiento humano en tiempos de guerra y promover el respeto por la dignidad y los derechos de las personas afectadas por los conflictos armados. Algunos de los conceptos claves del derecho internacional humanitario son la humanidad, pues
El derecho internacional humanitario se basa en el principio fundamental de proteger a las personas que no participan en las hostilidades y reducir el sufrimiento innecesario. Busca equilibrar la necesidad de llevar a cabo operaciones militares con la obligación de respetar la vida y la dignidad de las personas. Otra de ellas es la distinción. Pues el derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto distingan entre combatientes y personas civiles. Ahora bien, otro de ellos es la proporcionalidad. Las partes en conflicto deben evaluar si los daños previstos a bienes y personas civiles son proporcionales a la ventaja militar esperada de una operación. La no discriminación, que pues el derecho internacional humanitario lo prohíbe, porque pues la discriminación en el trato de personas protegidas por razón de raza, religión, nacionalidad, género u otra característica, pues tiene todas las personas tienen derecho a la misma protección bajo el derecho internacional humanitario, sin importar su condición. Otra de ellas es la prohibición de sufrimientos innecesarios. Se prohíben los sufrimientos innecesarios y tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho internacional humanitario lo prohíbe. Prohíbe además la tortura, los tratos inhumanos y otros abusos contra las personas capturadas o detenidas. La protección de personas y bienes médicos y humanitarios, ese también el derecho internacional humanitario garantiza la protección de personal y bienes médicos y humanitarios que brinda asistencia y atención a los heridos y enfermos en tiempos de conflicto armado. Los prisioneros de guerra, el derecho internacional humanitario establece reglas para el tratamiento humanitario de los prisioneros de guerra, incluyendo su protección contra los malos tratos, tortura y ejecuciones sumarias. Bien, el derecho internacional humanitario se encuentra codificado en tratados internacionales, en particular las convenciones de Ginebra de 1949, como lo mencionaba anteriormente, y sus protocolos adicionales de 1977. Además, se basa en principios consuetudinarios que han sido aceptados por la comunidad internacional. Su aplicación es esencial para reducir el sufrimiento en tiempos de guerra y protege a las poblaciones civiles y combatientes no involucrados. Pero, ¿cómo se aplica el derecho internacional humanitario? La aplicación del derecho internacional humanitario es fundamental para garantizar que se respeten las normas y principios que buscan proteger a las personas que no participan directamente en los conflictos armados y reducir el sufrimiento humano en tiempo de guerra. La aplicación del derecho internacional humanitario se lleva a cabo a través de varios mecanismos y actores, y aquí pues voy a presentar algunos de los aspectos más importantes relacionados con su aplicación. Uno de ellos es la ratificación y la adhesión a tratados, pues los estados pueden ratificar y adherirse a tratados internacionales que contienen normas de derecho internacional humanitario, como las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Una vez que un estado se compromete a cumplir estas convenciones, está legalmente obligado a aplicarse sus disposiciones en tiempo de conflicto armado. La educación y la capacitación, es esencial educar a militares, fuerzas de seguridad, funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas sobre las normas y principios del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque la capacitación de estas entidades permite que las personas comprendan sus obligaciones y responsabilidades en situaciones de conflicto. La incorporación en la legislación nacional, los estados deben incorporar las normas del derecho internacional humanitario en su legislación nacional. Esto implica que las leyes nacionales deben estar en consonancia con las disposiciones de los tratados de derecho internacional humanitario que el estado haya ratificado.
El monitoreo y el cumplimiento, la aplicación del derecho internacional humanitario implica supervisar y garantizar el cumplimiento de sus normas en situaciones de conflicto armado. Esto puede ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas, organismos gubernamentales, organizaciones internacionales o la Cruz Roja y la Media Luna Roja, entre otros. Pero la protección y la asistencia humanitaria, el derecho internacional humanitario también establece que las personas y bienes humanitarios deben ser protegidos y que se debe permitir el acceso de organizaciones humanitarias a las zonas de conflicto para brindar asistencia a las víctimas. La jurisdicción y el enjuiciamiento, los estados tienen la responsabilidad de enjuiciar a quienes cometan violaciones graves al derecho internacional humanitario como crímenes de guerra. Además, los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional pueden tener jurisdicción sobre casos de crímenes de guerra. La responsabilidad individual del derecho internacional humanitario establece que las personas pueden ser individualmente responsables de violaciones del derecho humanitario. Eso significa que los comandantes y soldados que cometan violaciones pueden ser llevados ante la justicia y pueden ser enjuiciados. Y el diálogo y negociación, en algunos casos, la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario implica promover el diálogo y la negociación para poner fin a los conflictos armados. Los acuerdos de paz pueden incluir compromisos para respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. Bueno, la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario es crucial para prevenir y reducir sufrimiento en situaciones de conflicto armado y promover la humanización de la guerra. Además, la cooperación de la comunidad internacional, la promoción de la responsabilidad individual y el acceso de las organizaciones humanitarias desempeñan un papel fundamental en su implementación. Los principios fundamentales del derecho internacional humanitario o principios del derecho internacional humanitario se basan, pues ese derecho internacional humanitario se basa en varios principios fundamentales que guían su aplicación y regulan la conducta de las partes en conflicto. Durante un conflicto armado. Esos principios están diseñados para proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades y reducir el sufrimiento humano en tiempos de guerra. Los principales principios del derecho internacional humanitario son el principio de humanidad, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de no discriminación, el principio de prohibición de sufrimientos innecesarios, el principio de protección de personas y bienes médicos y humanitarios, el principio de prisioneros de guerra, el principio de acceso humanitario y el principio de respeto por la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estos principios del derecho internacional humanitario son esenciales. ¿Para qué? Para garantizar que los conflictos armados se desarrollen de manera más humanitaria y para proteger a las poblaciones civiles y a los combatientes que no participan directamente en las hostilidades. Su aplicación y respeto son responsabilidad de todas las partes en conflicto, incluyendo los estados, grupos armados y actores no estatales. Las normas básicas del derecho internacional humanitario, hablaré un poco de ellas. El derecho internacional humanitario establece una serie de normas básicas que rigen la conducta de las partes en conflicto durante un conflicto armado. Estas normas están diseñadas para proteger a las personas que no participan directamente en el conflicto armado o en las hostilidades y logra reducir el sufrimiento humano en tiempos de guerra. A continuación, les hablaré de algunas de las normas básicas del derecho internacional humanitario. La primera es la distinción entre combatientes y personas civiles.
Las partes en conflicto deben distinguir entre combatientes y personas civiles en todo momento. Los combatientes son legítimos objetivos militares, mientras que las personas civiles no deben ser atacadas a menos que participen directamente en las hostilidades. Los ataques indiscriminados y los ataques dirigidos deliberadamente contra civiles están prohibidos. Segundo, la protección de bienes de carácter civil. Los bienes de carácter civil, como viviendas, hospitales, escuelas y lugares religiosos, no deben ser objetivo de ataques, a menos que se utilicen para fines militares. El principio de proporcionalidad debe aplicarse para evitar daños excesivos a bienes civiles. Tercero, la prohibición de sufrimientos innecesarios. Se prohíbe infligir sufrimientos o tratos crueles, inhumanos o degradantes a cualquier persona capturada, detenida o privada de la libertad. Cuarto, el respeto por la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estas instituciones y el personal de las mismas deben ser respetados y protegidos en todo momento, pues desempeñan un papel fundamental en la prestación de asistencia humanitaria y protección en situaciones de conflicto. Quinto, los prisioneros de guerra. Las personas capturadas en el contexto de un conflicto armado deben ser tratadas humanamente y tienen derecho a la protección otorgada por el derecho internacional humanitario. Pues lo que se hace es que prohíbe la tortura y los malos tratos a los prisioneros de guerra, y estos tienen derecho a ser identificados como tales y a recibir visitas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Sexto, la protección de heridos y enfermos. Las personas heridas y enfermas en el campo de batalla tienen derecho a recibir atención médica sin discriminación alguna. Los hospitales y el personal médico deben ser respetados también y deben ser protegidos. Otro de estos es la prohibición de ciertas armas y métodos. Pues hay que resaltar que el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas y métodos que causen sufrimientos innecesarios o que sean excesivamente destructivos, como armas químicas, biológicas y nucleares, y la utilización de armas que causen daños indiscriminados. Otro de estos es el respeto por los derechos humanos fundamentales. El derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de conflicto armado. No suspende la aplicación de los derechos humanos fundamentales. Las personas tienen derecho a la vida, la libertad, la dignidad, y estas normas siguen siendo válidas durante el conflicto. Por último, el principio de no represalias. Las partes en conflicto no deben tener represalias contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, como prisioneros de guerra o personas civiles. Estas son algunas de las normas básicas del derecho internacional humanitario que buscan garantizar una conducta más humanitaria en los conflictos armados y proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades. Las partes en conflicto, incluyendo los estados, grupos armados y actores no estatales, están obligados a respetar y aplicar estas normas. Para finalizar, pues ya en conclusión, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas y principios esenciales que tiene como objetivo fundamental proteger a las personas que no participan directamente en los conflictos armados y reducir el sufrimiento humanitario en tiempos de guerra. El derecho internacional humanitario se basa en principios como la humanidad, la distinción, la proporcionalidad y la no discriminación, y establece reglas específicas para proteger a los heridos y enfermos, prisioneros de guerra y bienes de carácter civil. La aplicación del derecho internacional humanitario es crucial para garantizar que las normas y principios se respetan en situaciones de conflicto armado. Esto implica la educación, la capacitación de militares y funcionarios gubernamentales, la incorporación de las normas del derecho internacional humanitario en la legislación nacional
el monitoreo del cumplimiento de las normas, la protección de personas y bienes médicos y humanitarios, el enjuiciamiento de violaciones graves, el acceso humanitario, la promoción del respeto por la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, el derecho internacional humanitario se basa en tratados internacionales como las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como principios consuetudinarios ampliamente aceptados. Su aplicación y respeto son responsabilidad de todas las partes en conflicto, incluyendo los estados, grupos armados y actores no estatales. En un mundo donde los conflictos armados siguen siendo una realidad, el derecho internacional humanitario desempeña un papel crucial en la protección de la dignidad y los derechos de las personas afectadas por la guerra. Su importancia radica en su capacidad para humanizar los conflictos armados y reducir el sufrimiento innecesario, contribuyendo así a la preservación de la humanidad y la promoción de la paz y la seguridad en el ámbito internacional. Gracias.